da mucho gusto tener en este espacio, darles la bienvenida y los buenos días a los doctores Noé Aarón Fuentes Flores y Wilfrido Ruiz Ochoa. Ellos son investigadores del Colegio de la Frontera Norte, hoy por hoy responsables del Observatorio de Coyuntura Económica Fronteriza. Pues es un tema importante, es un tema que está sobre la mesa, sobre todo para todos los fronterizos, especialmente para los bajacalifornianos, obviamente, pero que además pues llama mucho la atención el hecho de cómo se ha politizado el tema. Y hoy por hoy tenemos a través del Colegio de la Frontera Norte y de los doctores investigadores la oportunidad de ver el tema desde el ojo meramente económico, académico. Lo académico, qué es lo que realmente está sucediendo. En primera instancia, doctores, Wilfrido, Noé Aarón, ¿por qué iniciar con este observatorio de coyuntura económica fronteriza? Buenos días, David, un placer estar contigo. Mira, el observatorio es una herramienta de consulta y análisis y transformación de información económica a nivel regional, para tomar decisiones con mayor rigor y oportunidad. A nivel nacional se establece la información a unidades económicas que no son regiones o ciudades. Entonces, lo que nosotros queremos aportar es tener información a nivel de detalle de ciudad para hacer análisis y poder discutir con la Federación los problemas regionales. Entonces, esta información también se le va a proveer a las autoridades también pues con fines de colaboración, me imagino. Claro, esta información es pública, la pueden usar los oficiales de gobierno, la comunidad, los empresarios, y esa base va a estar actualizada cada 2 meses. Tenemos información aproximadamente de 40 variables económicas del lado mexicano y 15 del lado norteamericano. De tal manera que tengamos una visión integral de la situación económica de la región fronteriza. Y está centrado este observatorio en lo que sucede con la homologación del IVA, tengo entendido. Es decir, cómo va a ir cambiando el panorama una vez que en una región fronteriza se modifica pues en 5 puntos este impuesto. Así es. Digamos, uno de los orígenes de la plataforma es el IVA. Sin embargo, la plataforma es un poquito más amplia, permite hacer mucho más análisis. Pero, como dices tú, uno de los temas que ahorita pueden revisarse, seguirse y analizarse es el impacto al valor agregado, la homologación famosa del IVA. Muy bien, y esto nos llevaría a hablar, por ejemplo, en uno de los tantos temas que podríamos tocar, por ejemplo, doctor Wilfrido, del tema de la inflación. Sí. ¿Y qué han encontrado hasta el momento con esta variable? Sí, bueno, lo que tenemos es información tanto a nivel trimestral como anual del comportamiento de este indicador. Y lo que hemos observado, por ejemplo, en el último cuatrimestre, es un crecimiento de la inflación cercano a 3% en las principales ciudades fronterizas como Mexicali y Tijuana. Muy bien. Y Ciudad Juárez, y a nivel anual un nivel inflacionario acumulado que ya supera ya muy cercano al 5%, cuando la meta del Banco de México es de 3%. Es decir, ya rebasamos esa meta a nivel de la franja fronteriza. ¿Qué hay en materia de proyecciones, por ejemplo, con ese tema de la inflación? Y si efectivamente incide directamente la homologación del IVA en la frontera para que esto cambie en la región. Sí, bueno, lo que estamos viendo es, en el primer cuatrimestre hubo un crecimiento alto de la inflación como consecuencia de la entrada en vigor del impuesto, y en los próximos meses este nivel inflacionario ha tendido a nivel nacional a reducirse. Sin embargo, en la frontera tiende a mantenerse el impacto inflacionario. Los números, digamos, macroeconómicos, pues indican cierto nivel de estabilización, pero el efecto en la canasta básica es permanente. En el poder adquisitivo, digamos, claro, eso es constante. ¿Y podremos hablar ya de números en cuanto al tema del poder adquisitivo? Es decir, ¿cómo se ha ido modificando esta situación específicamente aquí en la región fronteriza? Sí, bueno, lo que nosotros hicimos fue comparar el salario promedio que se paga en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que son estadísticas públicas, con el valor de la canasta básica, y esto referido en cuanto al gasto. Con estos datos nosotros calculamos el gasto mínimo que requiere una familia para poder mantener un hogar promedio. Y lo que encontramos es que ha habido un incremento de 400 pesos
al mes para adquirir los alimentos básicos indispensables. En la ciudad de Tijuana es un crecimiento de cercano a 8%, poco más de 8%, que es uno de los más altos. Y con esto quiero decir que pues, el incremento de 3% que se logró en cuanto a incremento de salario mínimo, pues prácticamente quedó anulado por el crecimiento del gasto mínimo requerido en alimentos. En términos coloquiales, se gana lo mismo, pero se compra menos. Se compra menos. No alcanza para comprar, por ejemplo, en este caso, lo suficiente. A ver, pero ¿esto quiere decir que un tijuanense con un salario mínimo no tendría acceso a una canasta básica completa? ¿O cómo lo podemos entender? Mira, lo que podemos entender es que cuando uno ve el costo de vida, ve el gasto en alimentos, en educación, en salud, en esparcimiento. Nosotros solamente estamos considerando el gasto en alimentos, y el gasto en alimentos es lo que se consideran básicos. Y en ese rubro, la familia promedio de Baja California está gastando, en lugar del 56% de su salario, ahora está gastando el 65%. Muy bien. Es decir, estamos gastando aproximadamente 8% más. Y dado que nos dieron un incremento del salario del 3%, pues como dice el doctor Wilfrido, simplemente no nos alcanza. Claro. Ahora, ¿hay diferencias con estos números dependiendo del lugar de la frontera que hablemos? Digo, porque me imagino que no es lo mismo hablar de Tijuana que de Mexicali, que a lo mejor de otros estados de la República que colindan con la Unión Americana. Imagino que debe de haber algunas diferencias y no sé cómo estemos en materia comparativa los bajacalifornianos. Mira, de hecho, una de las ventajas que tiene esta plataforma es que te permite hacer análisis comparados. Muy bien. Y, por ejemplo, podemos ver el rango de crecimiento del gasto en las ciudades fronterizas, que está entre un 4% en algunas ciudades y el máximo en 10%, que es en Mexicali. Mexicali es la ciudad más cara ahorita de la frontera norte. Eso llama mucho la atención, a pesar de que algunos, eso lo digo yo, no los investigadores, a pesar de que algunos políticos insistan en que eso no está pasando. Pero bueno, ese es otro tema. Otro asunto que ha llamado mucho la atención con este observatorio, doctores, es el del nivel de ahorro, que es algo que también están analizando y que es fundamental para la vida pues, de cualquier ser humano sobre el planeta, ¿no? Tener su colchoncito, claro, pues, para imprevistos. ¿Qué ha pasado con este tema? Sí, bueno, una cuestión que se argumentó desde la Secretaría de Hacienda es que el gasto, con el incremento del impuesto, el gasto no se iba a ver afectado porque las personas iban a hacer uso de su ahorro. Sin embargo, porque lo que estamos viendo es que efectivamente están haciendo uso de su ahorro, pero se está agotando ese recurso. Con los datos que tenemos de las captaciones por razones de ahorro, vemos que se ha reducido en cerca de 80% en Tijuana en el último año. Es decir, las personas ante el encarecimiento del nivel de vida están incurriendo en mayor desahorro y eso eventualmente los puede llevar a adquirir créditos y llegar a un nivel de insolvencia, claro, a un endeudamiento. Es lo peligroso. Sí, que llegue el momento en que debamos absolutamente todo, pero además no tengamos cómo pagarlo porque los sueldos no se están incrementando lo suficiente. ¿Cuáles serían los efectos a mediano y largo plazo de esta situación? ¿Qué pasa cuando la población, en los términos en que nos los están planteando, pues caen en este concepto del desahorro? Mira, lo que pasa es que estamos viendo los efectos iniciales del impacto, pero esta es una cadena de eventos que se van a dar a lo largo de 1, 2 y hasta 3 años. Entonces, lo que tenemos que tener es un paquete de políticas para generar planes de contingencia, ¿verdad?, para el caso de las familias más pobres. Porque obviamente quien va a pagar más el costo de la homologación del IVA son las familias más pobres, porque son las que consumen más en proporción a su gasto, a su ingreso, son las que tienen menos capacidad de ahorro y son las que menos pueden fugarse al mercado norteamericano. Claro, y eso nos lleva a otro tema necesariamente, doctor, y es el asunto de qué está pasando con los comercios, qué está pasando con las ventas. Y algunos me preguntarían también con el famoso concepto de la fuga de consumidores. Esto también, ¿en qué términos podríamos plantearlo? ¿Cómo andan las cosas, doctor Wilfrido? Sí, bueno, al primer trimestre del 2014 lo que tenemos es una reducción en la variación acumulada de ventas de la actividad comercial al menudeo. Por comentarte algunas cosas, David, en Reynosa
se redujo en 36% las ventas, en Tijuana 33%, en Mexicali 32%, en Matamoros 30%, en promedio en la Franja Norte se redujo 30%, y así sucesivamente estamos viendo una caída constante de la actividad comercial. Lo que nosotros asumimos es que aquel residente fronterizo que tiene la posibilidad de cruzar a Estados Unidos para adquirir productos a menor impuesto, lo está haciendo. Y esto es aproximadamente, creo que 42% de las personas que tienen capacidad, esa capacidad por tener una visa. Claro. Y en este sentido, bueno, tiene una afectación negativa para las ciudades de la frontera norte, y también lo vemos en una fuga de consumidores. Todavía no tenemos los datos precisos para la frontera norte, pero lo que sí te podemos comentar que de acuerdo al Banco de México está habiendo una reducción en el flujo de turistas que llegan aquí, y en el último trimestre de este año tenemos una caída de cerca de 25 millones de dólares por ese concepto, es decir, hemos dejado de recibir recursos por turismo, claro, por ese tipo de turismo, y presumimos que de manera inversa, es decir, personas que cruzan Estados Unidos para comprar ha aumentado. El saldo es negativo para el país en su conjunto. Ahora, también se ha politizado mucho el tema que va alrededor de esta situación de la baja en ventas y fuga de consumidores, y que es el del cierre de las empresas. Ya ven que los políticos traen la pelea que si han cerrado, que si no han cerrado, que si cuántas han cerrado, que si dónde han cerrado. ¿Ustedes qué han encontrado con este tema? Porque mi primera reacción, sin ser obviamente economista, es, pues si bajan las ventas y yo me asumo como pequeño o mediano empresario, pues seguramente tendré que cerrar el changarro, claro, o tendré que despedir gente y tener la mitad del personal, qué sé yo, pero esas son cosas que asumimos la ciudadanía. ¿Qué pasa en términos reales o qué ha pasado en términos reales hasta el momento? Mira, David, antes de pasarle la palabra al doctor Wilfrido para que nos explique más en detalle lo del concepto de caída de ventas, nosotros no queremos polemizar. Digamos, el observatorio no presenta información oficial, disponible, con la idea de que la gente haga sus análisis de manera independiente, pero con rigor. Sí. Entonces, más que presentar cifras que pueden ser polémicas, es cifras que son oficiales. Exacto. Entonces, sobre esa base, Wilfrido tiene alguna información que nos puede presentar de la caída de las ventas y del cierre de negocios. Y del cierre de negocios, así ¿no? Es. Sí, sí, en la prensa se ha manejado que ha habido a nivel de estatal cerca de 500 negocios que se han cerrado. Sin embargo, también ha habido negocios que se han abierto. Muy bien. Es decir, entonces lo que nos interesa es cuál ha sido el saldo. Si han sido más los que han cerrado que los que han abierto o viceversa. Entonces nosotros nos concretamos en ese saldo. Lo que te puedo comentar es que efectivamente han sido más las que han cerrado que las que han abierto. Y el saldo que tenemos ahorita a nivel de franja fronteriza es de 150 empresas más que han cerrado. A nivel de Tijuana hay 80 empresas más que han cerrado. Ha habido mucho más que han cerrado, pero digamos el saldo. Que se equilibran porque algunas abren. Exactamente, claro. El saldo es negativo en 80. Tijuana es, dentro de todas las ciudades que analizamos, la que más presenta saldo negativo en términos de empresas cerradas. Muy bien. Muy bien, gracias, muchísimas gracias por esta visión, doctores. Yo sé que esto es mucho más complejo de lo que nos permiten algunos minutos expresarle aquí a la ciudadanía, pero esta información está disponible en el Colegio de la Frontera Norte. En términos generales, ¿con qué mensaje nos tenemos que quedar en este momento? ¿Qué es lo que desde el Observatorio de Coyuntura Económica nos pueden decir? Bueno, lo que les podemos decir es invitarlos a consultar y a utilizar la plataforma informática para analizar el problema de la homologación. Yo lo que les digo y los invito es una plataforma mucho más amplia que digamos, la discusión del IVA. Y es una herramienta que nos va a permitir mejorar la cultura económica para la toma de decisiones y para poder plantear y discutir los problemas con la federación. Claro, y qué tanta falta nos hace tener las cifras duras, las académicas, las de rigor, para poder, como dicen doctores, tomar una mejor decisión desde todos los ámbitos, ¿no? Porque también nos toca a los ciudadanos. Doctor Wilfrido, ¿cuál sería su mensaje final en torno a esta situación? Sí, bueno, también en el mismo sentido,
Nosotros vamos a estar actualizando información Muy bien. de manera que gente que hace opinión pública como tú, pues puedan estar consultando la información y darle seguimiento de manera oportuna, y también pues manifestarte nuestra disponibilidad para pues asistir a foros como el tuyo. Muchas gracias. Para hacer análisis y proporcionar información adicional. Sí, como yo les decía, a manera coloquial y tratando de aligerar un poco la situación, hay que tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Sí. Pero como dicen los doctores, con información que se obtuvo de manera rigurosa, académica, profesional, y pues por lo pronto les quiero agradecer mucho y espero que podamos platicar muy pronto e ir, como dice el doctor Wilfrido, actualizando la situación conforme vaya avanzando el año. Muchísimas gracias y muy buenos días. A tus órdenes, David. Gracias. Son los doctores Noé Aarón Fuentes Flores y Wilfrido Ruiz Ochoa, dos de los encargados responsables del Observatorio de Coyuntura Económica Fronteriza, investigadores del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte.